Vamos a hablar de lo que sucedió esta semana. La verdad fue una semana extraordinaria, tremenda, de mucha palabra, de mucha bendición. La verdad nos sumergimos del lunes hasta el jueves, muy tarde en la noche, en la palabra de Dios. O sea, cada vez que vamos ahí es intensivo. Empezamos a las 9 de la mañana y nos sueltan como a las 10 de la noche, cuando nos va bien. La verdad, y recibimos de los, podemos decir probablemente, los mejores predicadores que hay en este mundo, en esta época, ¿no? No sé, la verdad si son los generales todos de saben a Dios. dónde fuimos, no sé si Entonces, todos saben. ¿Quién no sabe ¿dónde a dónde estuvimos? fuimos? ¿No? Ok, vamos a explicar a dónde fuimos. Okay. Estuvimos en Dallas, en la iglesia, no de Kenneth Copeland, porque Copeland no tiene iglesia, es su yerno que maneja la iglesia, George Peterson. Los que vienen con hombres, sí, se acuerdan de él, ¿verdad? Se echó todos los tacos que teníamos. ¿Se acuerdan de ti también, ¿Verdad? Sí. Y entonces es la iglesia que se llama EMIC, Eagle Mountain International Church. Y ahí se hace el evento porque también están ahí todas las instalaciones de Kenneth Copeland Ministries. Ahí él tiene todas sus instalaciones, de estudios de televisión, de radio, aeropuerto, todo esto. Entonces ahí se hace lo que se llama Ministers Conference, las conferencias para ministros. Entonces nada más somos unos pastores ahí, más o menos 1,200, es el cupo que hay cuando llenan la iglesia al máximo, y ahí nos ministran durante 3 días. Pero vienen pastores, estuvimos conversando en los breaks, en los tiempos de descanso, pastores de África que se toman a lo mejor 2-3 días en llegar, pastores de la India, de Sudamérica también, de Europa, de Australia, sí. La verdad, de todo el mundo. Vienen para recibir, saben apreciar y honrar la palabra que se enseña en esta semana de este congreso. Entonces era una bendición, la verdad, estar ahí, sí, todos, sí, ¿no? Sí. Y el tema del congreso fue la palabra profética que Dios le dio a Kenneth Hagin para este año, para una 2020. Nueva visión, un poder manifiesto y grandes cambios. Ese es lo para 2020. Es lo que Dios algo dio. interesante es que sabemos que Dios le dio una visión a Kenneth Hagin cuando empezó su ministerio, y era que iban a ser el punto de avivamiento. No, a Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Sí, que esta iglesia, de hecho se llama ahorita la capital mundial del avivamiento. Y de ahí va a salir realmente el avivamiento mundial. De los últimos tiempos. De estos tiempos, ¿no? Y por eso estamos todos ahí viniendo de tantas diferentes partes del mundo, porque realmente vamos a recibir esta unción especial, ¿verdad?, para compartir al mundo lo que va a provocar el avivamiento. Hubo un enfoque muy fuerte sobre el Espíritu Santo, la presencia de Dios y la oración en lenguas, de manera muy, muy fuerte. Y la visión que Dios le dio a Kenneth Copeland fue esta precisamente para este año. Y la dio no solo para él. ¿Cuántos saben que Dios no hace acepción de personas? Y cuando Dios habla, ¿es para quién? Para su iglesia. ¿Quiénes somos parte de la iglesia de Jesucristo? Todos. Entonces, esta visión es para ti. Esta visión es para ti. Tú la puedes dejar, la puedes tomar. Yo decidí arrebatarla para mi vida y para la vida de este ministerio. Así es. Y por eso nos empapamos con todo esto. Pero hoy tú puedes decir, nuevas visiones vendrán a tu vida. Amén. Sí. Poder manifiesto vendrá a tu vida. Amén. Y grandes cambios vendrán a tu vida. Claro, todo conforme a la palabra de Dios. Y grandes cambios implican gran crecimiento, porque no hay crecimiento sin cambios. Y si hay cambios es porque Dios quiere vernos crecer espiritualmente, alcanzar otros niveles, ser tocados de manera diferente por Dios, empezar a recibir a otro nivel, ¿no?
Y Happy Caldwell desarrolló mucho lo de la visión, hablando que cuando el pueblo no tiene visión, en Proverbios 29, 18, ¿no? El pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde. Porque en la visión hay un poder para que no te pierdes. Y Dios nos está inyectando ahí una nueva visión fresca para este año. Amén. No algo diferente, sino refrescando y reforzando lo que Dios ya te ha hablado y me ha hablado. Y a todos Dios nos ha hablado. Pero perdemos la visión y perdemos el camino. Sí. Y tenemos unas imágenes pequeñitas, pero bueno, para que se den una idea de qué es lo que vimos y en dónde estábamos. Este es el salón de la iglesia. La verdad es que tuvieron que poner sillas extras, entonces los pasillos no tenían ni 30 centímetros, estábamos caminando así para poder dar lugar a todos estos pastores que venían de todo el mundo, ¿no? Pero ahí estamos esperando. Esto es casi una hora antes de que empiece el evento. Los pastores ya estábamos ahí. Ahí es donde sube Kenneth Copeland y da la bienvenida. How somebody that can shout hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. There's coming a day. Voice of God will be calling me. Kenneth Copeland es un extraordinario cantante. Tiene un disco de oro de su época antes de predicar. Entonces siempre nos canta unas canciones durante este evento. Realmente son alabanzas, pero al estilo Frank Sinatra un poquito, ¿no? Es así canta él. Es su estilo. Estaba también acompañándolo Phil Driscoll, que es un trompetista impresionante, que estuvo mucho en el mundo con Joe Cocker, con Billy Preston y toda esta gente. Y ahorita, obviamente, pues acompaña a Kenneth Copeland en muchos eventos, ¿no? Esta es una imagen de Billy Brim, que ella se mueve mucho es una mujer estudiosa de la palabra, del hebreo, habla hebreo, es muy estudiosa de todo los tiempos del fin. No, regresa a la diapositiva anterior. Y ella como estudia muchísimo Israel, etcétera, estaba enseñando acerca del reloj que Dios tiene y el reloj que tenemos para este tiempo es Israel. Son las cosas que suceden en Israel, ¿no? Entonces ella estaba enseñando ahí justamente el reloj de Israel, que es la primera cosa que sucedió fue la elección del pueblo judío. Después vino la bendición del pueblo judío. Después el pueblo judío entrando en la tierra prometida. Todas estas son las profecías de Dios acerca de Israel y para nosotros es un reloj para saber en qué tiempo estamos viviendo. La cuarta profecía fue el esparcimiento de Israel en todo el mundo. Después viene Israel se vuelve a juntar, la quinta profecía. La sexta, restauración del pueblo judío y de su tierra, ¿no? Y el Estado de Israel, y nos falta la redención de Israel, que es para el día de Armagedón.
Entonces estaba explicando, bueno, pues, en qué tiempo estamos viviendo, pues entre la restauración y la redención. Y como dice la Biblia, que cuando sucederá la restauración, no pasará esta generación. Entre 1948 y 2068, Cristo viene por nosotros. Aleluya. La Biblia dice que nadie puede saber ni el día de la hora. Ni Jesús mismo sabe el día y la hora. Pero Dios Padre, en su amor por nosotros, nos deja ver ciertas señales que nos están diciendo a gritos: Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su iglesia. Y todos los predicadores que estuvimos escuchando esta semana hicieron de una manera u otra una referencia a los tiempos que estamos viviendo. No como una cosa que dices, ay, bueno, vamos a ver como un show, ¿no? A ver qué va a pasar. Sí, va a ser el show más grande del universo. Sí. Pero no, es para decir, iglesia, despierta. Iglesia, alerta. Iglesia. Y yo recuerdo esa parábola de las vírgenes. ¿Se acuerdan de las vírgenes? ¿Verdad? Es eso. Iglesia, no seamos insensatos. Sí. No todos los que se dicen cristianos son hijos de Dios verdaderamente y no van a irse en el arrebatamiento. Es una noticia triste. Pero la iglesia está en su comodidad y vamos a hablar un poquito más de esto porque lo estuvieron hablando durante todo el tiempo, pero es una llamada de atención a decir, dejemos de creer que podemos vivir en nuestra comodidad, haciendo lo que queremos, inclusive desobedeciendo a Dios, inclusive haciendo las cosas a nuestra manera, poniendo nuestras propias leyes, creyendo que nada va a suceder, que no va a tener una consecuencia negativa. Entonces, pues gloria a Dios por todas estas personas que nos recuerdan la importancia de seguir fiel la palabra de Dios. ¿Se recuerdan el primer domingo que estuvimos aquí en enero? El Señor dio una palabra y esa palabra era ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Consagración. Y va totalmente de la mano con lo que estuvieron hablando en esta semana. Tenemos que consagrarnos al Señor para poder vivir en el poder y la autoridad y cumplir las visiones de la promesa para 2020. Pero tenemos que vivir en consagración al Señor. Yo creo que el Señor está hablando, Dios está hablando. Pero está hablando ¿a quiénes? A los que tienen oídos para oír. Y el Señor sabe, los que tenemos hambre y sed de Él, tenemos oídos para oír y somos los que vamos a tener revelación de todo esto. Amén. Y no solo para quedártela tú personalmente, sino para ayudar a tantas gentes que todavía no tienen la revelación de que Jesús viene por su iglesia y que muchos se van a quedar si no están con Él. Esa es la gran comisión a la que hemos sido llamados, ¿no? Así es. La siguiente. Rick Renner, exacto. Tremendo hombre de Dios. Un personaje extraordinario. La verdad, bueno, los que estudian en Duramis ya pasaron por sus libros, algunos. Es un erudito en todo lo que es la parte griega, el lenguaje griego de la Biblia. Y la verdad nos ha dado una enseñanza. Nos quedamos todos impresionados cuando realmente te metes a estudiar cómo Dios te va a revelar cosas. Él empezó con la historia que está ahí en Marcos 6, 34. Y salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles. Y después se quedaron en el 37. Dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos. Después Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y salieron y dijeron regresando, 5 panes y 2 peces.
Y ahí está un muchacho con 5 panes y 2 peces. ¿Qué edad le dan al muchacho? 12, 15, 18. ¿Quién da más? En el original, la palabra griega que se usa para muchacho es para definir un niño de 5 a 6 años. Wow. Imagínate el niñito ahí con su lunch. Pero si vamos a la palabra griega para pan, no describe un bolillo o una baguette. Describe una galleta Ritz. Y el pez es un pez que le cabe en la galleta. Y ves a este niño que llega con 5 galletas. No sé si llegó feliz o no, porque Pedro llegó diciendo, pásame tu pan, ¿no? A lo mejor, no sabemos cómo sucedió. Pero él dio 5 galletitas. Te cabe en la mano. Pero es suficiente para alimentar. Y los eruditos ahí estaban calculando más o menos 40,000 personas. Entonces a veces nos quejamos, ay, no tengo nada. Llega el momento de la ofrenda, no tengo nada que dar. Sí tienes. Porque un niño de 5 años dio 5 galletas y alimentó a 40,000 personas cuando entregó lo que tenía a Jesús. Jesús los tomó, no para decir, niño, ya te fregaste, porque de una ofrenda Dios hace un milagro. Después Jesús oró y lo regresó panes a los 12. Los 12, yo creo que este día no comieron. Cuando tienes que repartir pan a 40,000 personas, estás ocupadísimo y estás sirviendo. Y ahí hay una enseñanza para nosotros. Porque al final, cuando los discípulos acabaron de dar de comer a todos, y la Biblia dice, hasta que ya no podían meter ni un bocado más en la boca, ¿verdad? Un poquito como los cristianos enfrente de un buffet. Somos una amenaza, ¿verdad? Y cuando terminaron todo, Jesús les dijo todavía, ustedes ahí agarran canastos y vayan a recoger lo que sobra. Sobraron 12 canastos. ¿Cuántos discípulos? La enseñanza ahí es cuando tú sirves al Señor, serás alimentado. Muchas veces pensamos, es que yo estoy a la puerta y no escucho bien y me pierdo toda la prédica. O estoy en la cabina y no puedo bajar cuando ministran. O estoy ahí arriba cantando y el pastor no me va a poner las manos. Pero los que sirvieron se fueron con más comida de lo que podrían haber comido. ¿No? Entonces, cuando empezamos a entender y tener este nivel de enseñanza, wow, tenemos que dar esto a la iglesia. Porque ¿cuántas veces nos hemos quejado de que no nos alcanza lo que tenemos? Otra se quejó en la Biblia, la viuda que dijo, no tengo nada, pero sí tenía un poco de aceite. Entonces, cuando tú piensas que no tienes nada, piensa en lo que Dios puede hacer con lo nada que tienes. Y hará cosas grandes. Y serás bendecido y serás bendición. Amén. Bueno, eso fue una parte, obviamente, de la enseñanza de Rick Renner. Hay mucho más.
pero es un hombre extraordinario. Tuvimos la oportunidad de convivir con él 2 semanas de un viaje, siguiendo los pasos de Pablo en Grecia. Y te lo juro que recibir enseñanza de este hombre es algo impresionante. Y bueno, pues un día espero ahí tenerlo en Dunamis, ¿no? Ya que tenemos sus libros, pues nada más falta él. Gloria a Dios. Yo creo. Pues sí, tenemos buena relación con él, entonces yo creo que aprovechar. No sé si a lo mejor vamos a ver todas las diapositivas para después poder prender la luz. Este es Jeremy Pearson. Sí, es el nieto de Kenneth Copeland, que acaba ahorita de abrir su iglesia en Denver, Colorado. Entonces estuvo ahí, es el hijo del pastor George Pearson, obviamente, y él estaba predicando. Eso es Dennis Burke, otro gran hombre de Dios ahí que siempre predica en este evento. ¿Quién más está ahí? Creflo Dollar, es poderoso. Mark Buckley. Más lentito para poder hablar de la persona, las diapositivas. Pues a lo mejor Mark Buckley nos quedamos un poco para explicar lo del lunes. Dejamos lo de Mark Buckley tantito. Ok, sí. Entonces el lunes, cuando llegamos a Dallas, el congreso empieza el martes, pero el lunes nos invitaron a un servicio muy pequeño ahí en una iglesia en Fort Worth, donde va cada año Mark Buckley a dar una conferencia. Esto nos invitó Terry Mice para poder ir ahí y fue, la verdad, un día de gran bendición para nosotros. Él dio una palabra, obviamente, una buena prédica, pero al final se acercó a nosotros, porque Dios le pidió de ministrarnos a nosotros. Y él decía, durante toda la prédica, cada vez que llegaba ahí hacia ustedes, que además teníamos la primera fila, entonces era wow, ¿no? Entonces él estaba predicando y venía hacia nosotros ahí y tenía algo y se iba, ¿no? Daba la vuelta, regresaba a nosotros y otra vez. Y Dios siempre le hablaba de increase, incremento, aumento acerca de nosotros. Entonces al final del servicio, él vino y oró por nosotros y aquí está un poquito lo que dijo, ¿no? Sí, nos dio palabra directa del Señor y la primera palabra que habla es increase, pero así con una autoridad aparte, aumento, ¿no? Aumento. Y dice, el ministerio ha sido hasta hoy como un pequeño arbusto, pero crecerá a ser un árbol grande que dará mucho fruto. Las cosas se van a ordenar y reestructurar como un motor que está siendo aceitado. Otra vez, crecimiento. Tenemos el favor de Dios para atraer a la gente y ministros como si fuera un imán. Estamos en el inicio de lo mejor de nuestra vida. Hay mucho más por hacer. Viene una sanidad completa y cada vez que volteaba a vernos veía crecimiento. Aleluya. Esta palabra es para este ministerio. Y si el Señor dio una palabra al pastor de este ministerio, ¿qué crees? Es para ustedes. Esta palabra es para todos ustedes también. Todos aquellos que crean en esta palabra y la arrebaten, ¿no? Y vale la pena explicar un poco de lo que hablaron durante toda la semana de las conferencias. Cuando hay una palabra profética, tal vez podemos pensar, ya vino el profeta, me dio palabra e instantáneamente va a suceder. O yo ya no tengo que hacer nada, gloria a Dios, recibo esta palabra. Pero no es así, no es así. Cuando vemos el ejemplo de los profetas en el Antiguo Testamento, era Dios hablando al pueblo de Israel a través del profeta de Dios, para que le dijera al pueblo lo que tenía que hacer para que le fuera bien y no cayera en maldición. Entonces, cuando recibes una palabra profética, ahí está, como dice la palabra, me encanta, ¿no? La mesa aderezada. Ahí están todas las bendiciones y las promesas de Dios para tu vida. Pero, ¿la vas a dejar ir?
o la vas a arrebatar? Porque la palabra dice que tenemos que arrebatar, ¿sí? Entonces, o nos quedamos en nuestra zona de confort, o salimos y hacemos lo que tengamos que hacer para arrebatar esa palabra de Dios. Amén. Pastor y yo decidimos arrebatarla. Amén. Claro. Amén. Y la arrebatamos para cada uno de ustedes y la impartimos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Y vamos a ver aquí cumplidas todas estas promesas de Dios. Ya no seremos arbustos pequeños, sino un árbol grande que dará mucho fruto. Amén. El árbol es el que da el fruto, no Dios. Y tú y yo somos como árboles plantados. Así es, junto a corrientes de aguas que darán su fruto. Amén. Entonces vamos a estar a la expectativa, pero bueno, Barclay un poquito su... Bueno, cuando te da palabra eres ex-marine, entonces, no, bueno, casi que te llega con las pistolas. Y da orden y es un soldado y considera que somos soldados, entonces todo es así, por eso habla de orden, de estructura, de todas estas cosas, de compromiso, es intolerante a una doctrina light, es intolerante al pecado, es intolerante a todo lo que Dios es intolerante. Es un hombre de mucho denuedo, es impresionante. Y la verdad, pues nos encantó estar ahí con él en este día. Y después, obviamente, pues estuvo en el congreso de Kenneth Copeland porque es parte de los conferencistas de siempre, ¿no? Entonces, palabra así. También estuvimos ahí escuchando a Jesse Duplantis, ¿verdad? Con un extraordinario mensaje también. Pero además, es muy ameno, te hace reír, ¿verdad? Tiene tantas anécdotas de todo lo que le ha pasado. Pero es un hombre de fe, es un hombre de compromisos. Él está haciendo ahorita unos compromisos económicos para todo lo que es Copeland Ministries en la televisión. Están alcanzando casi a todos los países del mundo ahorita. Entonces el evangelio está llegando en todas partes, ¿no? Y él es muy ameno, es muy, muy libre, podemos decir, sí. ¿No? Su trasfondo de esta persona tan santa que ves aquí en la pantalla, de niño, de jovencito. Ah, sí, era de pandillero. Estaba relacionado con la mafia. Entonces es muy chistoso porque te empieza a predicar y de repente te habla como el padrino, ¿no? Y te dice cosas que diría solamente en la película de la mafia. Pero él te dice, yo sé cómo se mueve la mafia. Yo sé cómo un grupo de mafia corta pacto, porque hablaron del pacto también, mucho ¿no? de pacto. Cómo hacen pacto unas bandas con otras y mandan a su gente a morir para salvar al jefe del grupo. Y sabe muchas cosas, pero él era muy, muy pobre. Y Dios le dio una unción para hacer dinero de una manera. Todos los hombres tienen unción para hacer dinero. ¿Sabías eso, varón? 3 lo sabían. Luego se preguntan por qué no les alcanza. ¿Cuántos varones hay aquí? Cada varón tiene la unción para hacer el dinero. Es bíblico, está escrito y Dios como cabeza les ha dado la unción para traer la provisión a su familia. Pero él se la tomó muy en serio. Sí. Y ha hecho un dineral tremendo. Compra aviones, los regala. Bueno, es tremendo el dinero que... Es un gran dador. Un gran dador, sí. Un gran dador. Pero él mismo se hace chistes porque hay mucha gente dentro y fuera del cuerpo de Cristo que no entiende que un pastor sea tan rico. O sea, hay mucha crítica de que ¿y por qué si tanta gente se muere en el mundo? ¿Y por qué si hay tanta hambre en el mundo? Y él te da la explicación de una manera padrísima, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la riqueza personal es la bendición de Dios. La bendición de Dios, ¿qué dice Proverbios? Es la que enriquece y no añada tristeza con ella. Así es la bendición de Dios, es la que enriquece.
Y eso no está mal. Ahorita, obviamente, la gente te habla de, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente enferma? ¿Por qué hay tanta gente pobre? ¿No? Porque el mundo en este momento no está en las manos de Dios. Ha sido dado a Satanás. Y solamente los de la iglesia recuperaron el Edén, pero el mundo entero afuera de Cristo vive bajo la maldición. Y por eso el mundo está así. Y Dios no puede meterse sino a través de la intercesión de la iglesia. Cuando un creyente ora en contra de la maldición, alguien que tiene el derecho legal de estar aquí y de dar órdenes, puede pedir a Dios de actuar a favor de la persona por la cual intercede. Pero Dios, sin tu oración, no tiene el derecho legal de intervenir en la iglesia, en el mundo. Por eso el mundo está mal, no por la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos a alguien que le va bien, en lugar de criticarlo, pregúntale cómo lo hizo. Que pasen los tiempos. Pégate a la unción. Hay una sabiduría que tú no tienes, que esta persona encontró, de como un Jesse Duplantis, pues no las comparte. Gloria a Dios. Otro ejemplo de prosperidad fue el ejemplo de Jerry Savelle. Jerry Savelle quería aumentar la iglesia, Dios le dice de aumentar la iglesia, de aumentar todo lo que tenían que hacer, y necesitaba un terreno. Encuentran el terreno, no sé cuántas hectáreas, como unas 15, 20 hectáreas, era muy grande. Como 20 hectáreas. 20 hectáreas, ¿verdad? Y fueron a ver los dueños. Y los dueños dijeron, sí, estamos vendiendo. Entonces, Jerry Savelle va con Dios y le dice, Señor, ¿cuánto tengo que pagar por este terreno? ¿Qué va a ser mi oferta? Y Dios le dice, dales $200,000. Regresa. Es un terreno que estaba ahí en las manos del gobierno y les dice, mira, aquí está mi oferta. Ustedes me pidieron $10 millones. Yo les voy a hacer una oferta de $200,000. La gente dijo, señor Savelle, ni lo vamos a presentar arriba. Eso es tan ridículo que ya no vamos más allá. Dios le da sabiduría y Él dice a esta gente, ustedes trabajan para el gobierno y tienen la obligación de reportar a sus superiores la oferta que yo le di. Entonces ellos dicen, bueno, sí es cierto, lo vamos a hacer. Pero dijeron, se necesitaría un milagro para que digan que sí. Reportan la oferta y en la tarde le llaman a Jerry Savelle. Creemos en los milagros. Aceptaron $200,000. Pero no se acabó ahí. Este terreno lo dejó un tiempo. No, hubo otro terreno que compró sin saber nada, que Dios también le vendió ahí a $2, ¿verdad? Y después encontraron petróleo ahí. Pero en este no había petróleo. Pero el gobierno decidió, un año o dos después, poner una nueva carretera y la carretera pasaba por su terreno. Tenía que pasar por ahí. Tenía que pasar por ahí. No todo el terreno, nada más una parte en medio. Una franja. Y vino el gobierno diciéndole, nos tienes que vender un terreno, una parte de tu terreno. Y él les dijo, se lo regalo. Siembro ahí. Pusieron la carretera y después los promotores inmobiliarios decidieron que al lado de la carretera se iban a poner los centros comerciales y vendió sus terrenos a un precio altísimo como terreno comercial. Y con esto pues hicieron otras cosas para la iglesia. ¿No? Gloria a Dios. Así se mueve Dios en la prosperidad.
Pero tenemos que conocer a Dios en este aspecto para tener acceso a esto. Cuando Dios te dice, dale 200 pesos para una cosa que vale 10 millones, va a decir, no, ni voy. Por eso les invitamos a Hawái, porque testimonios así hay todos los días. Para que tú digas un día, cuando se te va a presentar esta oportunidad, no le vas a tener miedo y vas a hacer tu propuesta, la que Dios te ha dicho, y vas a obtener lo que necesitabas para tu vida a un precio ridículo. Ahora, es un hombre que está consagrado a Dios, Claro. ¿no? Y ahí amarramos un poquito lo que decíamos antes. Las bendiciones están ahí, las propuestas están ahí, las oportunidades están ahí, pero ¿a quién se las da Dios? Al que está con Él, pegado a Él, el que sabe escuchar su voz, el que se va a desayunar con Dios todos los días. Es brother, ¿no? Si tú te vas a desayunar todos los días con el señor presidente de México, créeme que vas a tener información interna que otros no tienen. Poderosa, ¿no? Entonces se mueven en ese nivel y te cuentan unas historias porque no fue el único que contó ese tipo de testimonios, fue tremendo. Pero una cosa, se mueven a este nivel, pero tú tienes acceso a este nivel. Claro que sí, aleluya. Es muy diferente en el mundo. Aleluya. Ay, no tengo acceso a tu nivel. Claro. En el reino, eres el heredero del Aleluya, reino. amén. Y todos los niveles son accesibles. Amén. Aleluya. Pues no se sorprendan si el Señor les dice, ve y compra ese terreno. Amén. ¿Qué más? La que sigue. Eso fue un momento ahí. Se enamoró Kenneth Copeland de su esposa Pues ya otra estaba vez. enamorado, nunca se desenamoró. No, ¿verdad? Ya estaba. Entonces estaban hablando del tiempo pasado, etcétera, y recordó que en su primera cita, cuando la invitó ahí para ver si iba a ser su novia, le cantó la canción Misty. De hecho, los músicos agarraron la canción y se la cantó a Gloria Copeland. Ahí fue improvisado, bien bonito. Estaba ahí antes. Ese era el último día, ¿verdad? Creo. Sí, el último día, pues. Nada más ahí. Creo que es la última diapositiva. Cantando, ¿Podemos prender sí. las luces ahora sí? Sí. Unos 5 o 10 minutos. Pues, wow. Imposible decir todo. Pero bueno, en general lo que hablaron fue autoridad. Me impactó. Se hizo una oración por Estados Unidos. El hermano Kenneth Copeland, pero le gusta que le digan hermano, no le gusta que le digan apóstol. Que podría ser apóstol de apóstoles, pero a él le gusta hermano. Entonces el hermano Kenneth Copeland ora mucho por el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, y ha tenido encuentros con él. La verdad es que, por lo que entendí, el señor Trump lo busca para que oren juntos, le enseña la palabra. El presidente está rodeado de personas que conocen la palabra de Dios. El mismo presidente ora por la nación de Estados Unidos. Y a mí me impactó muchísimo la oración que se levantó. Éramos, ¿cuántos pastores? 1200. 200 pastores levantando una oración de intercesión por el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos del mundo, pero principalmente por el gobierno de Estados Unidos. Pero lo que me impactó fue la pasión de todos los pastores que estaban ahí, de la oración que se levantó, una oración que yo creo que el infierno tembló verdaderamente. Y obviamente se habló de que todo lo que hemos recibido allá, pues lo vamos a empezar a dar, ¿no? Ahorita es como un concentrado de todo, pero obviamente pues lo vamos a empezar a dar a la iglesia, porque es una riqueza tremenda que ustedes quieren tener también. Y una de las cosas es la
unión de oración corporativa por el gobierno de México, ¿no? Y quiero unir esto un poquito al anuncio de los miércoles, pastor, de los miércoles a las 7, estamos orando aquí. Yo creo firmemente que tenemos que tener una responsabilidad mayor en 2020 de darnos a la tarea y a la responsabilidad de orar por México. Muchos de ustedes saben mucho de la política y qué está sucediendo con la política. Yo lo único que te puedo decir es que yo no quiero que México sea un país comunista. ¿Ok? Yo creo en la libertad, yo creo en que México puede ser un país para Cristo. Y yo creo que todas las familias de México pueden vivir para Cristo en libertad y no en opresión o en oposición. Y depende de la iglesia en México, que es la que tiene el gobierno, si esto sucede o no. Te lo puedo decir de otra manera. Si México llegara a ser un país como otros países que hemos visto de Centroamérica, de Sudamérica, los hemos visto, cómo empezó, cómo entró. Si México llegara a ser uno de esos países es porque la iglesia está dormida, la iglesia está callada, la iglesia está en su zona de comodidad, los miembros de la iglesia están buscando lo suyo, lo propio, y no están poniendo su corazón en la brecha por México. Y yo creo firmemente que como iglesia nos podemos levantar y nos podemos poner a orar, y si el Señor nos dice en ayuno y en oración, Señor, ¿cuántos días quieres? Entonces es una invitación. Sí, los miércoles a las 7 estamos orando por tus necesidades personales específicas, por supuesto que sí, pero ¿qué les parece si levantamos un grupo de intercesores valientes que tengan ese enojo en contra de lo que el diablo está haciendo o quiere hacer en este país? Porque la lucha no es contra nuestro presidente, vamos a orar por él. Yo quiero ver a nuestro presidente doblar rodilla delante de Cristo. Yo quiero que él sea salvo. Yo quiero que él sea bendecido. Yo quiero que se rodee de gentes temerosas de Dios. Esa es mi oración para nuestro presidente. Pero contra el diablo, ni la mínima concesión. Y la única manera que podemos vencer la oposición que el diablo está haciendo en las personas que están en gobierno es a través de la oración, de intercesión, clamando, declarando, poniéndonos en la brecha y si es necesario ayunando para ver a México para Cristo. Así es. Si tú tienes este anhelo en tu corazón, y yo regresé con este fuego en mi corazón de estar aquí los miércoles a las 7, vente y vamos a armar un ejército que va a estar intercediendo por esta causa. Aleluya. Amén. Dios. Muy bien. Pues hasta aquí llegamos hoy. Bueno, pues hay mucho más, pero todo eso se va a venir, sí, pues, dando poco a poco. Vamos a incluir muchas cosas de lo que aprendimos, porque fuimos a recibir para dar, no para quedarnos con todo esto, la verdad, y sí fuimos muy, muy bendecidos. Es importante refrescarnos, ir a estas cosas, para que podamos realimentarnos, especialmente como pastores, nos la pasamos dando, y necesitamos también recibir, y por eso Kenneth Copeland empezó este evento hace 33 años, y gloria a Dios, llevamos 5 años yendo y hemos sido muy bendecidos, y vamos a seguir aprendiendo. Mucho que aprender. La verdad, hay tanto que aprender. A veces dices, este tema ya lo he dado muchas veces. Y Dios te dice, sí, pero mira esto. No lo sabías, ¿verdad?
Y va a ser para toda la eternidad, porque la palabra de Dios es infinita, es Dios, es eterna. Nunca la llegaremos a conocer al 100. Pero cada vez que sabemos un poco más, somos más efectivos aquí en la tierra. Y representamos a Cristo de mejor manera. Y somos bendición y bendecidos. Amén. Nos vamos a arrebatar las promesas para 2020. ¿Sí? Aleluya. Aleluya. ¿Te puedes entusiasmar por esto? ¿Te puedes gozar por esto? ¿Sí? ¿Te puedes levantar y darle un grito al Señor? Un grito de júbilo, un grito de gracias, un grito de agradecimiento, un grito de decir, Señor, eres bueno con nosotros. Aleluya tu nombre, Señor. Aleluya. Señor. Amén. Amén. Bendecimos, Señor, tu palabra. Bendecimos al hermano Copeland que hace estos eventos. Te damos gracias, Señor, porque podemos ser cada vez más edificados, levantados, para que tú seas exaltado sobre todas las cosas, Señor. Que todo lo que se ha dado hoy y lo que hemos recibido en la semana se queda ahí bien sembrado, Señor, y dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que sean bendecidos. Aleluya. Tengan una excelente semana.